Esto que pasa cada bastante tiempo y a lo que no estamos acostumbrados sucedió hace un ratito. Y es que la selección argentina, la selección de Lionel Scaloni, los campeones del mundo y los bicampeones de América cayeron frente a Colombia en un partido insoportable desde todo punto de vista, en un partido muy parejo. A mi entender se enfrentaban las dos mejores selecciones de Sudamérica, dos de los equipos que más regularidad vienen teniendo, que mejor vienen jugando, que tienen nombres más que interesantes. En el caso de Argentina tiene muchas más figuras, si se quiere, a nivel mundial, y en el caso de Colombia tiene jugadores importantísimos y figuras a nivel mundial, porque Luis Díaz, porque James Rodríguez, porque varios futbolistas que están en el 11 titular son importantes, pero también tiene jugadores de selección que juegan muy bien, como lo son Lerma, como lo son Arias, como es el propio Durán, como es Córdoba, que jugó también un muy buen partido. A ver, el partido se define por diversas razones. La primera tiene que ver con que Colombia tuvo efectividad, más efectividad que la selección de Lionel Scaloni, que la selección argentina. Llegó un par de veces al arco, capitalizó y marcó en los momentos justos, y en el momento que se le abrió la posibilidad a Lautaro Martínez, a Julián Álvarez y a nuestros diferentes delanteros, le terminó costando, y por una cosa, por la otra, no terminamos definiendo el partido. Digo partido insoportable porque Colombia lo planteó desde esa forma en un inicio, y en todo sentido y en todo el contexto de la palabra. Para ellos era una especie de revancha. A ver, quiero dejar en claro que cualquier selección que hoy enfrente a Argentina va a tener un plus, además de ganarle y conseguir los 3 puntos. El plus de ganarle a una de las mejores, para mí la mejor selección actual en el momento de hace por lo menos 2 años. Cualquier equipo, y más en eliminatorias sudamericanas, que baje, que le saque una victoria a la escaloneta, va a tener un plus, los 3 puntos, y ser tapa del diario por sacarle una derrota a un equipo que no estaba acostumbrado a perder, que no pierde casi nunca. Los últimos partidos que recuerdo derrotas argentinas fue el último que me acuerdo, Arabia Saudita, en el Mundial, en donde después fuimos campeones. Entonces, un equipo que no está acostumbrado a perder, un equipo que sigue y siente que todos van a jugar y van a querer entregar un plus para ganarle a la selección, porque al otro día el titular va a ser, en este caso, Colombia le ganó a los campeones del mundo, Colombia, y la revancha, Colombia le ganó a los bicampeones de América. Para ellos era una revancha, para ellos era un partido que iba a marcar nuevamente el desquitarse después de lo que fue aquella final de hace unos meses por la Copa América, que le ganamos en Estados Unidos. Para Colombia significaba mucho más que 3 puntos y posicionarse segundo en la tabla de las eliminatorias. Partido insoportable también porque el calor, había una sensación térmica en Barranquilla de 37 grados. Era muy difícil y es difícil jugar para los futbolistas. Ustedes imagínense si cada vez que enfocaban a los entrenadores, en el caso, por ejemplo, de Colombia, que es Néstor Lorenzo, cada vez que lo enfocaban, parecía que estaba lloviendo, porque era un mar en cuanto a la transpiración. En los bancos de suplentes había 2 ventiladores por lado, había un clima de juego bastante desnaturalizado, una humedad, porque una cosa es el calor, quizá que por ahí podés estar acostumbrado, podés estar más acostumbrado al frío, pero esto es igual que en la altura. Cuando hay tanta humedad, los futbolistas te reconocen que se les hace muy pesado, que terminan cansándose mucho más, que no encuentran aire por muchos momentos, se suelen ahogar más seguido. Entonces, en todo ese contexto, había también una cuestión de los hinchas de hacer sentir lo más incómodo posible a la selección dirigida por Lionel Scaloni. Y en base a eso, en lo futbolístico, me parece que no vimos una de las mejores versiones del equipo de Scaloni, porque contrario a lo que fue el partido contra Chile, hoy terminó costando un poco la definición en 3 cuartos. La mitad de la cancha se vio modificada porque jugó Paredes con Enzo Fernández tirado un poco más al costado y con De Paul por la derecha. Me parece que en este esquema De Paul no se siente tan cómodo como cuando juega Alexis McAllister, porque cuando juega Alexis McAllister y no lo hace Leo Paredes, hay un 5 que no está claro
en lo posicional, en la mitad de la cancha, que suele ir rotando y suele ir variando constantemente con el ex jugador de Racing, de Paul. Cuando McAllister de repente sube, se tira por derecha o se tira por detrás de los delanteros, de Paul suele tomar ese lugar y arrancar conduciendo el ataque desde ese sector, desde la mitad de la cancha, con todo el panorama de frente, pero centralizado en el medio. Cuando está Paredes, que es un 5 más posicional, un tipo que se va a quedar más estático y va a partir de esa base, De Paul tiene que hacer más la labor de McAllister, de tirarse más a un costado, de asociarse por la derecha con Montiel. Después el entrenador entiende que en vez de Montiel hay que atacar a Mojica por ese sector, por el sector derecho. Entonces, como Montiel encima estaba amonestado, porque Montiel se hace amonestar al principio del partido en una falta que no era ni siquiera a Luis Díaz, porque nuevamente le tocó el más complicado, defender y marcar al más difícil, o uno de los más difíciles junto con James Rodríguez, a Luis Díaz, y se hace amonestar de manera muy temprano. No pasa tanto al ataque, porque si vos pasás al ataque le dejás ese pasillo para que te ataque Luis Díaz, Arias, que era el que tenían por detrás, y Mojica, que pasaba reiteradamente. La primera lectura del partido de Scaloni me parece que termina siendo acertada, porque era la presión hacia los centrales, hacia Lucumí, que salía muy flojo el 3 de Colombia, y cada vez que se quería asociar con Lerma se le quedaba muy lejos, porque estaba tratando de taparle la salida a Enzo Fernández, porque Nico González se le ponían por allí. Nico González, que arrancó en la mitad de la cancha y no como un extremo, contrario a lo que fue el equipo frente a Chile. Hoy no fue un 4-3-3 bien marcado, porque anteriormente había sido con Lautaro Martínez de 9, con Julián Álvarez por derecha, y por izquierda el extremo era Nico González. Hoy era Nicolás González en la mitad de la cancha, junto con Enzo Fernández y Paredes, y por la derecha Rodrigo de Paul, en una línea de 4 que por momentos se convertía en 5 porque subía Montiel, y Lisandro Martínez se ponía por izquierda para defender. Fue una línea de 3/5 por momentos, con 4 defensores y muchos más mediocampistas. Eso le daba la posibilidad a Colombia de que no ponga tanto al ataque a Luis Díaz y a James Rodríguez por derecha, y de rellenar la mitad de la cancha, principalmente no para tener tanta presencia en esa posición, no para tener tantos jugadores como Enzo Fernández, como De Paul, como el propio González, sino más bien como para empezar a tomarle la salida, en el caso de Lerma, en el caso de Ríos o James, que se tiraba por el medio, y presionar a los centrales, darle la pelota a Cuesta, darle la pelota a Muñoz, darle la pelota a Lucumí. Entonces, cuando vos tapás la salida clara, que es la que tiene con el 16 de Colombia, con la presencia de Nicolás González, con la presencia de Enzo Fernández, haces que los centrales sí o sí tengan que jugar o con el arquero, o salir jugando y meter el pelotazo a la segunda jugada. Y si vos en la mitad de la cancha tenés más predominio o más presencia de futbolistas, probablemente las segundas jugadas la ganes. Por eso Colombia intentó nunca reventar la pelota, y en ese nunca reventar la pelota es cuando Julián Álvarez presionaba. Julián Álvarez, que me parece se inventó para ser el primer defensor, el primer jugador que presione la salida de todos los equipos, porque es un chico incansable que termina siendo importante para esa primera presión que puede remarcar la selección argentina, porque termina haciendo que en vez de apurarse, de salir jugando tranquilo los centrales y de que el mediocampo vea y dibuje y se acomode, presionar con Lautaro Martínez y con el propio Julián Álvarez para que aceleren la jugada y por ahí corran el riesgo de equivocarse. Lo hizo, y podríamos haber tenido el gol al principio después de presionar a Vargas. Entonces, me parece que termina siendo una lectura acertada desde ese punto, desde la presión, pero terminó faltando muchísimo la estocada final, los 3/4 decisivos, el detalle y el mano a mano. Julián Álvarez fue presión y no mucho más. Lautaro Martínez hoy no tuvo el partido que uno hubiese esperado o que deseaba, porque en este tipo de partidos los delanteros que tienen muy pocas chances, creo que Argentina debe haber llegado 5 o 6 veces al arco con 3-4 pelotas claras. Una, Lautaro termina enganchando y sale para afuera, y Muñoz lo tapa muy pero muy bien. Ríos me parece que hizo un gran partido tapándole siempre la derecha, haciendo y obligando a que Lautaro
cerca del área sí o sí siempre tenga que enganchar y utilizar un tiempo más y un recurso más y por ende darle más segundos para que los futbolistas y la defensa de Colombia se acomode. Nico González me parece que es importante que se haya destapado, que haya llegado el gol, porque el gol es pura y exclusivamente ADN y búsqueda de Nicolás González. Para eso está el futbolista ahora de la Juventus en cancha, para correr, para marcar diagonales, para llegar hasta el fondo y para terminar definiendo. El cambio de los laterales que buscaron darle profundidad no se la dieron nunca, porque si bien después del gol, después del 2-1, Argentina salió un poco más y obligó a Colombia que lo espere. Colombia también hacía un negoción terrible porque estaba ganando después de encontrarse con el 1-1 y el empate y la desazón, porque ya todo el mundo pretendía ganarle a la Argentina, se encuentra con el 2-1. 2-1 que yo hoy me pregunto, a mí sinceramente no me pareció penal. Siempre soy claro y digo, yo soy muy hincha de la selección argentina, entonces quizá hasta me cueste hacer el análisis por fuera de un pensamiento o de la neutralidad o de la objetividad. Pero para mí de verdad no me parece penal porque si bien hay un contacto mínimo, el fútbol es un deporte de contacto, gente. Y si tenemos que cobrar estos penales, va a haber 15 penales por fin de semana, 15 penales en los mundiales. Termina siendo un contacto, el futbolista de Colombia se tira cuando siente que salta a barrer, no, creo que fue Otamendi. No me pareció, sinceramente no me pareció. Un árbitro, Piero Massa, con muy poca autoridad, con muy poca personalidad va al VAR y ya cuando va al VAR sabemos que lo va a terminar cobrando. Con ese penal termina ganando Colombia. Me parece que ganó Colombia un partido que fue insoportable desde muchos aspectos, como les dije al principio, insoportable desde el clima, insoportable desde el ambiente que había, porque para Colombia era un partido clave, fundamental, que ellos tenían que salir a ganar como sea, porque de alguna forma era la revancha al partido de la final por la Copa América. Fue insoportable porque después de conseguir el gol, el primero, y después para cuando se puso 2-1 en el marcador, hicieron tiempo siempre que pudieron. Siempre era jugar lento, que el arquero se tire, que los futbolistas tengan algún problema físico, ralentizar el juego, todo. Pero también leyeron a la perfección que iba a ser un encuentro donde tenían que tener efectividad. Llegaron un par de veces, convirtieron 2 goles, poner muy incómodo a Lautaro Martínez de frente al arco, no dejarlo nunca definir, dejar a Julián Álvarez que corra y que se desgaste en esa cuestión y en la mitad de la cancha dejar que los jugadores la toquen hasta 3/4 y de ahí en adelante empezar a presionarlos y no darle tantas libertades. Colombia es un equipo que no había perdido en eliminatorias, todavía no perdió, se hace muy fuerte de local, cuesta mucho sacarle algo al equipo colombiano de local. Con Lorenzo se ha acomodado muchísimo, para mí, insisto, es uno de los mejores equipos. Hoy Argentina y Colombia son los 2 mejores equipos por encima de cualquier otro del continente y marcó superioridad, puso lo que tenía que poner y ganó 2-1 frente a la selección. Hay cosas que no me gustaron tanto y que lo dije en el video anterior. Una cosa en particular, no entiendo por qué Dybala no jugó y sí lo hizo 5 minutos antes. En realidad no jugó porque es un decir, entró a los 85, no tiene mucho tiempo, y no simplemente porque me guste Dybala, sino porque creo que era el futbolista que le hacía falta. La estocada final en la posición quizá de Nicolás González, o dejás a Nico González, ponés a Lautaro Martínez en el medio, Julián Álvarez por la derecha y a Paulo Dybala por detrás de esa línea, dejando tan simplemente a Paredes o a Enzo Fernández bien plantaditos en la mitad de la cancha, porque Colombia después del gol no te atacaba tanto y no proponía, ni siquiera ensanchaba la cancha, simplemente metía pelotazos y jugaba de contra. Derrota de la Escaloneta, algo que no estamos tan acostumbrados a ver, pero terminó sucediendo. Yo dije en el video anterior que yo me sentaba a ver a la selección y me daba la sensación que no perdía. Hoy me pasó lo mismo, dije en cualquier momento hacemos un gol, en cualquier momento puede pasar algo. Mérito a la selección colombiana, mérito para este equipo que tiene jugadores en muy buen nivel, que tiene jugadores que son lógicamente estrellas a nivel mundial, pero tiene jugadores que parecen terrenales pero terminan rindiendo una barbaridad. Néstor Lorenzo está haciendo un laburazo y me parece que es muy meritorio lo que está haciendo en las eliminatorias. Hoy es por encima de Brasil, de Chile, para mí de Uruguay y todo, el segundo mejor equipo de Sudamérica y le puede ganar a cualquier seleccionado en Barranquilla. La verdad, muy bueno lo que hizo
el seleccionado colombiano. Aunque, perdón, déjenme terminarla al final, el partido que valía la copa se lo ganamos hace un par de meses. Les mando un saludo, aguante el fútbol argentino, aguante la escaloneta y como siempre cierro acá, aguante el fútbol de Córdoba. Nos estamos encontrando, chau chau.